Hola, buenos días. Para continuar con los temas de cardiología, vamos a ver el día de hoy lo que es el taponamiento pericárdico o tamponade cardíaco. Es muy importante saber que diagnosticar un taponamiento pericárdico es muy difícil. Más difícil si no sabemos qué es. Entonces, si nosotros no sabemos cuál es la fisiopatología, sobre todo la cinemática del trauma, porque muchas veces está relacionado con traumatismo de tórax o con herida por instrumento punzocortante, nunca vamos a diagnosticar un taponamiento. Entonces, debemos entender que corresponde los taponamientos hasta en un 2% de las lesiones penetrantes de tórax, 20% de ese 2%, el 20% por heridas por proyectil de arma de fuego, y más frecuentemente heridas por instrumento punzocortantes, hasta en un 80-90% en trauma penetrante de tórax. En el trauma cerrado de tórax también es posible y es frecuente, y otras causas son por complicaciones de procedimientos como la colocación de marcapasos, cateterismo, líneas centrales, terapias trombolíticas, etcétera, que son menos comunes y que usualmente somos testigos de una situación de este tipo. Debemos saber que el líquido pericárdico que existe dentro del y que envuelve prácticamente o que se encuentra dentro entre el pericardio y el miocardio son de 25 a 30 mililitros. El paciente con taponamiento pericárdico puede tener hasta 80 a 100 mililitros sin que tenga síntomas, pero a partir de 100 a 120 mililitros en adelante empieza con datos clínicos muy graves, como hipotensión arterial, como ruidos cardíacos velados y como ingurgitación yugular, que son manifestaciones clásicas o típicas de un taponamiento pericárdico, y en el cual si nosotros no hacemos un tratamiento inmediato, el paciente puede morir en cuestión de minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de la fisiopatología? Pues hay un aumento de volumen y aumento de presión dentro del espacio pericárdico, y el problema no tiene que ver con la contracción de los ventrículos, sino con la relajación, que es el que se va llenando hasta que llega un momento en que el ventrículo se encuentra atrapado. No sabemos por qué le pusieron taponamiento pericárdico o tamponade, porque es un término que tiene muchos años, pero más bien el problema del corazón es que se encuentra encarcelado, se debería llamar por encarcelamiento cardíaco. Entonces, ya no se puede llenar el ventrículo, aunque el ventrículo tenga fuerza de contracción, aunque no hay precarga, no la permite, está atrapado el ventrículo y por lo tanto no hay llenado el ventrículo y por lo tanto tampoco hay poscarga. Entonces, el paciente obviamente es un paciente que está muy grave, y ¿cómo trata de compensar el organismo? Pues por medio de taquicardia, elevación de las resistencias periféricas, hasta que llega un momento en el que prácticamente el corazón tiene que detenerse porque ya no hay un flujo sanguíneo cerebral. Hay algo que es muy importante que recordemos, es que todos los pacientes hipotensos normalmente tienen las yugulares planas, pero el paciente que está hipotenso con ingurgitación yugular tiene algo grave. Y lo más grave probablemente sea el taponamiento pericárdico y otras causas que nos pueden producir ingurgitación de las yugulares con hipotensión, pues sin duda alguna pues es el infarto del miocardio, la embolia pulmonar, pero siempre tener en cuenta la posibilidad de que el paciente pueda tener un taponamiento pericárdico. Otras causas, neumotórax a tensión. Cuando el paciente nos llega a urgencias con una herida por instrumento punzocortante o una herida por proyectil de arma de fuego en el área precordial, pues nosotros debemos estar pendientes de que el paciente no haga taponamiento pericárdico. Otra es el trauma de tórax, ¿sí? Un paciente con un ejemplo, accidente por vehículo automotor, el paciente es conductor, no lleva el cinturón de seguridad, tiene un traumatismo con el volante y empieza con datos clínicos que sabemos que es un paciente que está estable y de momento se pone grave. Entonces, pensar en eso. Existe lo que se conoce como la triada de Beck, ¿sí? Que se ha mencionado durante mucho tiempo, en donde la triada incluye los ruidos cardíacos velados, la distensión de las venas del cuello, o sea, la ingurgitación yugular y la hipotensión arterial. Los ruidos cardíacos velados, a veces si el paciente es obeso nos cuesta trabajo escucharlos, o si está hipotenso también obviamente cuesta trabajo escuchar. Entonces hay que sospechar más del taponamiento que diagnosticarlo por medio de la triada de Beck. También existe lo que se conoce como pulso paradójico, es decir, que el pulso siente más intenso durante la inspiración que durante la expiración. Entonces ese pulso paradójico también se requiere que seamos muy hábiles en cuanto a sentir el pulso de un paciente y darnos cuenta cuando es un pulso paradójico. Electrocardiográficamente se reporta como alternancia eléctrica, quiere decir
QRS más grandes que otros. Se menciona como alternancia eléctrica, pero hemos visto pacientes con taponamiento y no es tan común. En los libros dice que la imagen de garrafa en un derrame pericárdico, eso es común en un derrame pericárdico crónico porque permite que el pericardio vaya distendiéndose lentamente, pero en un taponamiento pericárdico una imagen en garrafa no se observa, aunque los libros digan lo contrario. Lo ideal es hacer un ecocardiograma. Si tenemos a la mano el ecocardiograma, si sabemos hacerlo, pues vamos a hacer un ecocardiograma o un ultrasonido FAST, que sabemos que una de las ventanas que busca precisamente es la presencia de sangre en pericardio. Ahora, yo tengo el paciente con traumatismo, con la lesión. ¿Cuál es el manejo? Si yo le pongo mucho volumen, el paciente puede mejorar, pero lo voy a llevar más rápidamente a que el paciente haga una complicación o un paro cardiorrespiratorio. Entonces tengo que monitorizarlo, tengo que ponerle un catéter central, que en este caso es mucho más fácil colocarlo porque están distendidas todas el sistema venoso. Entonces colocar un catéter central en el cual yo voy a observar que la presión venosa central está muy elevada, que lo normal es de 9 a 11, puede tener una PVC de 25, entonces darme cuenta que tengo una elevación por medio de la colocación de un catéter central y preparar el equipo quirúrgico. Porque también los libros dicen que hay que hacerle una pericardiocentesis, pero muchas veces el paciente, aunque le haga la pericardiocentesis, tiene que pasar a quirófano. Entonces hay que pensar en la posibilidad de que se le tenga que hacer toracotomía en servicio de urgencias. Y hacer una toracotomía en servicio de urgencias, aparte de que es muy espectacular y mucha gente se espanta por el procedimiento, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hago? Si yo le hago la pericardiocentesis, no funciona, el paciente hace paro, inmediatamente tengo que hacer la toracotomía. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrir, colocar el separador de fino quieto, buscar el sitio donde está sangrando, obviamente cortar el pericardio e incluso lo que se hace es masaje cardíaco o compresiones cardíacas en forma directa, tratando de alguna manera de buscar el sitio de sangrado e inhibirlo con el dedo en lo que llega el cirujano, que es el que tiene que hacer ya el procedimiento. Porque en servicio de urgencias nuestra función es hacer el diagnóstico, y una vez que se hace el diagnóstico, si el paciente hace paro en ese momento en el servicio de urgencias, ahí mismo se tiene que hacer la toracotomía. Y a lo mejor es algo muy agresivo, y en muchos de los casos se habla de que no se deberían hacer ya toracotomías. Sin embargo, son situaciones que se dan en servicio de urgencias. Y recuerden lo que dijo Joaquín Lavado, Quino, el creador de Mafalda, decía que los que más saben de vino son los borrachos, no los que hablan del sabor aterciopelado y esas chorradas. Se los comento porque en servicio de urgencias los que más sabemos de lo que pasa, y por eso hablamos a lo mejor de sangrías blancas y por eso hablamos de toracotomía, los que más sabemos somos los que hemos estado en este servicio durante muchos años y que nos damos cuenta de que la pericardiocentesis quizás en los libros se menciona y es muy importante, pero hay que pensar en que se tiene que hacer toracotomía y hay que saber hacerlo.